Hola, buen día. Soy la QVP María Dolores Telles Saucedo, integrante del Laboratorio de Resistencia Antimicrobiana del INDRE, y a continuación les voy a hablar un poco sobre la prueba de ITES durante este curso internacional intensivo de actualización en los antimicrobianos. El ITES es la abreviatura de prueba de epsilometría. Es una técnica de laboratorio utilizada en microbiología que combina los principios de la difusión en disco y la dilución en agar para determinar la concentración mínima inhibitoria de un antimicrobiano para un microorganismo específico. La prueba de SIM determina la concentración más baja de un antibiótico a la que se inhibe completamente el crecimiento bacteriano. Por lo tanto, la SIM nos determina la dosis del antibiótico que debería ser eficaz para controlar la infección en el paciente. En esta imagen se ilustra la historia y el desarrollo del ITES o epsilómetro, y esta se dividió en 4 diferentes etapas temporales. Primero, durante los años 70 a los 80, se requería tener una prueba que combinara la precisión cuantitativa de la SIM, pero con la simplicidad de las pruebas cualitativas. El desafío era completo, pues ambas pruebas lo eran. Después, en los años 80, la empresa con el nombre AB Biodisc presenta una innovación que consistía en una tira de plástico con un gradiente continuo de antibiótico. En los 90 se adoptó la técnica de poner en una placa Petri con agar inoculado con la cepa la tira de ITES, mostrando con ello un halo de inhibición elíptico o en forma de lágrima, que intersecta la tira con el borde del crecimiento bacteriano. Esto era más fácil de utilizar, pues la muestra se lee directamente en el punto donde el halo elíptico de inhibición se cruza con la tira, proporcionando el valor de SIM. Esto obviamente proporcionaba muchas ventajas, sobre todo de tiempo, que fue la clave que lo llevó a su rápida aceptación y adopción. En la actualidad, el ITES es útil en la detección de resistencia a antibióticos y su rol como guía en las decisiones clínicas. Fue una solución innovadora y ahora es un método estandarizado y ampliamente utilizado en la microbiología clínica. El ITES es una técnica cuantitativa que determina la concentración mínima inhibitoria mediante un gradiente definido y continuo de un antimicrobiano, que cubre de 15 a 20 diluciones dobles de concentración, que van desde el más diluido al más concentrado, sobre una tira sólida e inerte, generalmente de plástico, que cuando se pone en el agar libera inmediatamente el antimicrobiano y se establece entonces un gradiente de concentración a lo largo de la tira, en donde podrán crecer o no los microorganismos. En el ITES se determina como el punto de corte el lugar donde la elipse de inhibición toca la tira del antibiótico, como en este ejemplo. Aquí está tocando la tira el número 24. Por consiguiente, la SIM sería 24 para este ejemplo. Como características de las tiras, estas contienen de 15 a 20 diluciones dobles seriadas de antibiótico. Cada concentración es el doble de la anterior, formando un gradiente que va desde valores muy bajos como 0.002 microgramos por mililitro hasta muy altos como 256 microgramos por mililitro. En esta tira, el antibiótico está impregnado por debajo de ella. El número exacto de diluciones puede variar dependiendo del fabricante y del tipo de antibiótico. Aquí vemos un ejemplo de cómo la concentración varía dependiendo del tipo de antibiótico. Por ejemplo, para la fosfomicina
La concentración mayor es de 512, mientras que para la ceftarolina es de 32 microgramos por mililitro. Y para la concentración menor, en el caso de la fosfomicina, tenemos una concentración de 0.032 microgramos por mililitro, mientras que para ceftarolina es de 0.002 microgramos por mililitro. Antes de comenzar, es muy importante la preparación de nuestros reactivos, el medio de cultivo y las tiras. El medio de cultivo es muy importante para la correcta realización de la técnica. Tengamos en cuenta que la elección de los medios y sus condiciones de incubación dependerá de cada microorganismo. La superficie de los medios de cultivo deberán estar secas, sin gotas de condensación y sin burbujas, pero lo más importante es que tengan un grosor de 4 milímetros. Y además hay que atemperar estos medios a temperatura ambiente para que al inocular las bacterias no se estresen. En cuanto a las tiras de i-test, estas deberán atemperarse también a temperatura ambiente. No deberán estar caducadas, eso invalidaría automáticamente nuestra prueba. No deberán estar expuestas a humedad, ni a la luz directa, ni al calor. Y sobre todo, no debemos tocarlas con las manos para evitar contaminación entre un antibiótico y otro. El procedimiento de este método consiste en ajustar el microorganismo al 0.5 de McFarland, recordando que este deberá estar puro y previamente identificado. Importante recordar también que a partir del ajuste solo tenemos 15 minutos para inocular la placa. Para esto, introducimos el hisopo en la suspensión bacteriana para que se impregne con la suspensión y luego de unos segundos presionamos el hisopo en la pared del tubo para retirar el exceso de suspensión o líquido. Luego inoculamos toda la superficie de la placa de agar con el mismo hisopo. Rotamos la placa varias veces después de cada inoculación para asegurar el crecimiento confluente de las bacterias sembradas. Recordemos que el medio de cultivo utilizado, así como sus condiciones de incubación, dependerán de la bacteria. Una vez que sembramos toda la placa, esperamos a que se absorba el inóculo. Después, tomamos la tira con unas pinzas y la colocamos sobre el agar, en el centro de la caja o como lo marquen nuestros esquemas de trabajo, con los valores o números hacia arriba, es decir, la parte de atrás de la tira deberá estar en contacto con el agar. Una vez colocadas las tiras, presionamos suavemente con la pinza a manera de que nuestra tira quede bien adherida. Posteriormente incubamos las placas en posición invertida a las condiciones requeridas para cada microorganismo. En el caso de los microorganismos que requieren de CO2, si no contamos con una estufa o un tanque, podemos utilizar una vela. Durante la incubación, las bacterias podrán desarrollarse hasta el punto en que la concentración de antibiótico sea lo suficientemente baja para permitir su crecimiento. Sin embargo, no podrán crecer en la región de la tira con altas concentraciones de antibiótico. Esto da como resultado la formación de una zona de inhibición en forma de elipse en el agar. El punto donde este halo cruza con la tira dará un valor numérico llamado concentración inhibitoria, que es una medición directa de la susceptibilidad del microorganismo al fármaco. Recordemos que, como en toda prueba de laboratorio, primero tenemos que revisar e interpretar nuestros controles de calidad antes de leer e interpretar la SIM de nuestras muestras problemas. A continuación, vamos a ver un video en donde se va a observar en qué consiste la metodología. Primero tenemos una caja con
con el cultivo puro, bien aislado e identificado. Vamos a rotular nuestra placa donde vamos a hacer la siembra. Y de los pasos más importantes tenemos el ajuste al 0.5 de la escala de McFarland. Vamos a tomar con ayuda de un asa estéril 1 o 2 colonias de la caja. Recordemos que es importante que nuestra muestra debe estar pura. Una vez que tomamos el inóculo, el suficiente inóculo, lo vamos a depositar en nuestro tubo que contiene solución salina y vamos a agitar el asa hasta que despeguemos esa biomasa de nuestra asa bacteriológica. Enseguida vamos a dar vórtex con la finalidad de disgregar toda la biomasa. Y luego vamos a medir en el densitómetro. Una vez que tenemos el ajuste al 0.5 de McFarland, vamos a proceder a inocular nuestra caja con ayuda de un hisopo estéril. Vamos a introducir el hisopo en el tubo donde tenemos el ajuste para que se impregne con la solución bacteriana. Una vez que sepamos que está impregnado, vamos a exprimir en las paredes del tubo el exceso y vamos a sembrar de forma masiva nuestra placa de agar. Es importante no dejar huecos y para eso vamos a girar varias veces nuestra placa hasta que estemos seguros de que abarcamos toda la superficie. Hay que hacerlo de una manera suave pero firme, a manera de no perforar el agar o de hacer surcos en el medio de cultivo. También es importante al final sembrar en toda la orilla de nuestra caja. Una vez hecho esto y con nuestro antibiótico atemperado, vamos a utilizar unas pinzas para sacar la tira del antibiótico. Y la vamos a colocar en nuestra agar con la numeración visible hacia arriba. Es importante sujetar bien la tira para que no se nos caiga. La tira tiene que estar en el centro de la placa. Vamos a presionar suavemente la tira para que se adhiera bien al agar y no se caiga en el momento de incubar. Una vez hecho esto, tapamos la caja, la llevamos a incubar a la temperatura y tiempo que nos indica dependiendo del microorganismo. Y una vez terminado el tiempo de incubación, vamos a hacer la lectura mediante la observación del halo de nuestra placa. Una vez que colocamos ya las tiras, somos capaces de interpretar nuestro resultado de SIM. Es importante también hablar sobre la colocación de las tiras. El número de tiras y su colocación va a depender del tamaño de la placa y del mecanismo de resistencia que se está buscando. Por ejemplo, para algunas cepas pueden colocarse 2 tiras de antimicrobianos diferentes, siempre que estén en direcciones de gradientes opuestos,
y cuando la placa sea de 100 milímetros, para evitar el solapamiento de las zonas de inhibición de crecimiento. Pero se podrán poner más tiras si el tamaño de la placa lo permite. También hay tiras con gradiente doble. Estas tiras incluyen 2 escalas de concentración, una por cada lado, que difunden simultáneamente en el agar y permite leer 2 SIM relacionadas y evaluar sinergia o pérdida de actividad con precisión espacial. Aquí se leen 2 bordes de elipse, cada uno contra su escala, y se comparan los valores de estas tiras que están diseñadas para estudiar la sinergia en patógenos difíciles o multiresistentes. La interpretación es sin duda más sencilla. Los pasos para interpretar el I-test consisten en, primero, observar la elipse de inhibición formada después de la incubación. Aquí la bacteria crece en toda la placa, excepto donde el antibiótico la inhibe, y se forma entonces una elipse clara alrededor de la tira. Con ayuda de esa elipse formada, se observa el número donde el borde de la parte inferior de la elipse toca la tira. Ese número indicará el valor de SIM. Por ejemplo, si la elipse toca el número 4, la SIM será 4 microgramos por mililitro. Una vez obtenido el valor de SIM, este se compara con los puntos de corte clínicos establecidos por organismos como el CLCI o EUCAS. Cada antibiótico tiene sus valores específicos y según estos valores, la bacteria se clasifica como sensible cuando la SIM es menor o igual al valor de referencia, y esto indicaría que el antibiótico es eficaz. Intermedio, cuando la SIM es igual al valor de referencia, o sea, el antibiótico podría ser eficaz en ciertas condiciones, o resistente cuando la SIM es mayor que el valor de referencia. Entonces, el antibiótico no sería eficaz. Es muy importante, al interpretar nuestra prueba, evitar leer zonas borrosas o irregulares. Si la elipse no es clara, es mejor repetir la prueba antes que dar un resultado erróneo. Al colocar varias tiras en una misma placa, las tiras no deben tocarse entre sí, ya que esto podría alterar la interpretación del resultado del antibiótico administrado por la mezcla de antibióticos. También, si el valor de la SIM se encuentra entre 2 diluciones seriadas al doble, tendremos que redondear siempre al valor más alto. Si al poner la tira, esta se nos cae sobre la placa, será necesario repetir la prueba. Y una vez colocada la tira, no podemos moverla del lugar. Recordemos la importancia de utilizar siempre los controles positivos y negativos para asegurar que el medio y la técnica son adecuados. Consultar siempre los puntos de corte actualizados. Recordemos que estos varían según el antibiótico y la bacteria, y para esto ocuparemos los valores del M100. Estas pruebas tienen varias ventajas. A continuación te mencionaremos algunas. Por supuesto, la mejor es que es menos laboriosa en su realización comparada, por ejemplo, con la macro o microdilución. También requiere una capacitación mínima para realizar la prueba y para interpretarla. La contaminación es muy fácil de detectarse y puede reconocerse fácilmente. Es un método muy conveniente para la determinación de la SIM, pues es aplicable a una amplia gama de fármacos y microorganismos. Es útil también para detectar algunos fenotipos de resistencia como BLE, MBL o AMPC. También es un método adecuado para la detención de microorganismos potencialmente resistentes a enfotericina, como es el caso de los hongos. También nos ayuda a confirmar o detectar mecanismos de resistencia nuevos o de bajo nivel.
y puede utilizarse para investigar cualquier potencial sinérgico en terapias combinadas. Y muy importante es que nos ayuda a ajustar el tratamiento con antimicrobianos con un índice terapéutico estrecho o en pacientes en estado crítico. La epsilometría, comercialmente conocida como ITES, no es un método de referencia per se para la CLSI, sino un método comercial validado y aceptado para obtener valores de SIM. Y entonces el CLSI aborda la epsilometría de la siguiente manera. El método de referencia para la SIM es el CLSI, es la microdilución en caldo. La epsilometría, al ser un método de gradiente en agar, se considera un método alternativo para obtener un valor de SIM. El documento importante de la CLSI para la realización de esta prueba es el M07, que describe las metodologías de referencia de dilución en caldo y dilución en agar, y es el estándar contra el cual se debe comparar y validar los métodos comerciales como la epsilometría, para ser considerados aceptables. Si bien el M7 no te dice cómo hacer paso a paso el ITES, sino lo hace el fabricante, sí te da el marco de calidad para saber si tu resultado de ITES es confiable. El valor de SIM obtenido con la tira se lee directamente y ese número se interpreta con el estándar de puntos de corte que se encuentra en el documento M100 del CLSI, que indican qué valores de SIM, sin importar si los obtuviste por microdilución o epsilometría, se clasifican como sensible, intermedio o resistente. Aquí es donde terminamos utilizando el resultado de ITEST. De las cosas más importantes en el uso de las tiras de ITEST está sin duda la selección del antibiótico, que nos permite elegir el más adecuado para tratar la infección. El ajuste de la dosis es fundamental para lograr concentraciones terapéuticas sin excederse y causar un daño colateral al paciente. La duración del tratamiento influye en cuánto tiempo deberá administrarse el antimicrobiano al paciente. Por ejemplo, al confirmar que se está usando un antibiótico altamente efectivo, el médico puede sentirse más seguro al planificar una duración de tratamiento más corta y precisa, evitando prolongaciones innecesarias que probablemente afectarían más al paciente. Sirve como base para elaborar guías de tratamiento y protocolos terapéuticos en instituciones de salud. Contribuye en la vigilancia epidemiológica para el registro y análisis continuo de los resultados de los antibiogramas de todos los pacientes, permitiendo la creación de antibiogramas institucionales. Y finalmente, con la realización de mapas de resistencia local, podemos actualizar las guías de tratamiento empírico, detectar brotes de bacterias multiresistentes e implementar medidas de control de infecciones. Y como conclusión, las pruebas ITEST son una técnica valiosa para determinar la susceptibilidad de las bacterias a los antibióticos. La SIM facilita la toma de decisiones clínicas sobre el tratamiento de las infecciones bacterianas y es especialmente útil en situaciones donde se requiere una evaluación precisa de la susceptibilidad antimicrobiana. La epsilometría no tiene su propio manual de uso del CLSI, pero su uso y los criterios para aceptar sus resultados están intrínsecamente ligados a los documentos M7, donde encontramos la metodología de referencia, y M100, donde encontramos los puntos de corte. Muchas gracias.